Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, tenemos en línea al licenciado Giorgio Campa, es uno de los abogados defensores de Erwin Spencer. Es uno de los responsables también de que se haya presentado una apelación ante la Corte Europea de Derechos Humanos para revertir la decisión de la justicia suiza de condenar por colaboración a 15 años al exdirector de la Policía Nacional Civil. Le le vamos a dar la bienvenida, como decía, él se encuentra en Suiza, así que estamos terminando la conexión para poder escuchar de primera voz los argumentos que se han presentado y con la esperanza de que efectivamente se revierta esa condena de 15 años. Recordar que Erwin Spencer ya lleva 8 años en una situación bastante difícil en Suiza. Ha habido cambios, originalmente se le acusó del asesinato de 7 reos en Pavón y bueno, ha ido cambiando y al final de toda una serie de irregularidades, pues el Tribunal Federal de Suiza lo condenó a 15 años, o ratificó la condena de 15 años, pero por colaboración. Recordar que a Javier Figueroa lo absolvió la justicia de Austria. Bien, licenciado Giorgio Campa, buenos días en Suiza, ¿me escucha? Buenos días, señor. Muchas gracias por atendernos aquí a Carmina y a mí. Hemos dado alguna introducción, pero preferimos escucharlo a usted de la acción de apelación que han presentado en Estrasburgo. Sí, entonces, es un recurso de última instancia a nivel europeo ante la máxima corte de todo el continente europeo, donde se puede quejar una persona de violaciones por los estados europeos de los derechos humanos protegidos por la Convención Europea de los Derechos Humanos. Son las garantías fundamentales eh, procesales como la presunción de inocencia o el derecho al debido proceso, que son protegidos por esa convención y hemos entregado ese recurso ante esta Corte Europea ubicada en Estrasburgo, denunciando a Suiza por graves violaciones de los derechos humanos del señor Erwin Spencer. Licenciado Campa, buenas noches. Para usted, buenos días. ¿Cuáles son Buenos días. sus expectativas? ¿Cómo funciona esta corte? ¿Tienen un sistema consuetudinario o analizan específicamente la sentencia sin basarse en otro tipo de sentencias similares? ¿Cómo funciona? No, es un sistema más bien anglosaxónico, donde la jurisprudencia tiene una importancia decisiva y los precedentes. Y cuando hemos entregado este recurso, hemos demostrado que en base a esa jurisprudencia, las jurisdicciones suizas habían totalmente violado los principios de derecho formulados por la Corte Europea en sus antecedentes. Y entonces queda muy claro que el recurso está calibrado en la demostración de violación de la jurisprudencia europea. Entonces, a este nivel estamos muy optimistas porque de veras, y eso es un escándalo absoluto, en Suiza despreciaron totalmente la jurisprudencia europea de los derechos humanos. Giorgio Campa, en lo concreto, usted ya anticipó un par de los derechos que se le violentaron a Erwin Spencer, presunción de inocencia, debido proceso. ¿Qué otros derechos o qué dentro del procedimiento al que ha estado sujeto Erwin Spencer puede demostrar violación de derechos humanos adicional a los que ya mencioné? Bueno, esos cada queja está vinculado al principio del debido proceso. Por ejemplo, hemos hecho una queja específica sobre la parcialidad de los jueces y del fiscal
encargado del expediente en contra del señor Sperisen por ser, por ejemplo, muy vinculados con una asociación ONG que estaba totalmente implicada en la denuncia del señor Sperisen. Entonces, el señor Sperisen no ha habido el derecho a tener un juez, un tribunal imparcial para darle un ejemplo. Cuando la primera sentencia a cadena perpetua fue anulada por arbitrariedad, la jueza de la Corte de Apelación Cantonal negó la petición de libertad del señor Sperisen, diciendo que tenía siempre elementos a cargo con los cuales una nueva condena quedaba verosímil. Eso es un antejuicio intolerable y totalmente contradictorio con la garantía del derecho al juez imparcial que no puede juzgar antes del proceso. Pero eso es una queja importante, totalmente definida por Estrasburgo, que dice siempre que el juez no puede juzgar ante juicio, no puede hacer una declaración en contra de un acusado ante el juicio. Eso, por ejemplo, es una de las quejas importantes. Pero la queja más grave, el escándalo más grave en este caso, es la violación de la presunción de inocencia, porque al señor Sperisen le imputaron al final, después de 7 años de procedimiento, le imputaron un comportamiento solo de cómplice, pero cómplice de una persona absuelta, es decir, cómplice de un inocente. El doctor Javier Figueroa, que había sido juzgado y absuelto en un país europeo, en un país de la Convención Europea de los Derechos Humanos, al lado de Suiza. Eso quiere decir que ahora el señor Sperisen se encuentra en la cárcel para cumplir una condena grave, muy larga, de 15 años, por siendo presuntamente cómplice de una persona inocente. Eso es una barbaridad absoluta y tengo que decir que lamento, tengo vergüenza de la justicia de mi país. Licenciado Campa, precisamente en este espacio, en el canal, tuvimos la oportunidad de entrevistar al periodista Alex Bauer sobre su libro, precisamente donde trata esos temas y precisamente lo que usted está diciendo sobre el tema de la presunción de inocencia y cómo la persona que llevó el proceso tenía cierto conflicto de intereses. ¿Nos podría elaborar un poco sobre su perspectiva? ¿De qué persona habla? Disculpe. Del libro del señor Alex Bauer sobre el caso del señor Sperisen, sobre el fiscal, es correcto, sobre el fiscal. Sí. Sobre el fiscal. Entonces, el problema del fiscal es muy sencillo. Él es hijo de un miembro fundador de la Asociación Trial, que es una ONG que se ocupa de perseguir a personajes políticos que están acusados de crímenes graves. Eso muy bien. Las ONG tienen que hacer su papel, pero el problema es que este fiscal, como repito, era hijo de un miembro fundador de esa ONG y había colaborado antes de ser fiscal con esa misma ONG. Había hecho parte de un grupo de abogados que trabajaba con esa ONG. Entonces era totalmente imposible que ese fiscal se ha encargado de las investigaciones en contra del señor Sperisen, porque durante toda la investigación el fiscal tiene un papel de juez, como juez de instrucción, tiene que hacer investigación a cargo y a descargo, y si está totalmente vinculado con una asociación acusatoria fundada por su propio padre, eso es imposible. Giorgio Campa,
ustedes no solo entregaron el escrito, entiendo y por favor necesitaría que me lo explicara, ya ustedes se presentaron frente a jueces y explicaron el caso o solo fue una entrega física del caso y esperarían una audiencia. A Estrasburgo estamos al inicio del procedimiento y solo fue la entrega del recurso escrito. Las audiencias van a ser más tarde. Si la Corte quiere hacer audiencias, porque la Corte también puede hacer solamente por vía escrita el procedimiento, pero sobre todo ahora el más importante es superar el primer filtro, la primera barrera de la admisibilidad del recurso, porque la Corte Europea es una jurisdicción que analiza las decisiones de 47 países europeos y tiene algo como 60.000 casos pendientes. Entonces, lo que hacen es que hacen un primer filtro para analizar si las violaciones invocadas de la Convención Europea son efectivamente en el marco de esa convención, y eso es el filtro primero importante que tenemos que superar, pero estoy en ese punto totalmente optimista, porque repito que hemos hecho el recurso exactamente calibrado con la jurisprudencia propia de la Corte Europea. Por darle un ejemplo, la Corte Europea de Justicia dijo que cuando una persona está absuelta definitivamente después de un juicio, no se puede decir y no se puede aún sospechar de su inocencia. No es posible poner en duda su inocencia. Aquí en Suiza, para sentenciar al señor Sperrisen, han debido decir que el señor Figueroa, a pesar de su absolución, estaba culpable. Dijeron que fueron ciertos que era culpable y que tenían que decirlo para condenar al señor Sperrisen. Entonces, eso es típicamente violación y contunda, gruesa violación de la jurisprudencia europea. Licenciado Campa, si se acepta este recurso, que estamos optimistas todos que así sea, ¿cuánto tiempo podemos esperar que dure este proceso? El problema con Estrasburgo es que los procesos tardan años, pero cuando un denunciante está detenido, como es el caso para el señor Sperrisen, la Corte le da normalmente tratamiento prioritario. Entonces vamos a saber en los próximos meses si primero superamos el primer filtro de admisibilidad y segundo, si el señor Sperrisen está puesto al beneficio de ese tratamiento prioritario. Otra pregunta y es, bien, usted en la primera respuesta nos dijo que esta es una acción de última instancia. O sea, si no pasa el primer filtro o pasa el primer filtro pero rechazan el recurso de apelación, ¿eso quiere decir que ya no hay instancia alguna y que Ervin tiene que cumplir los 15 años? Lamentablemente sí. Eso sería la conclusión. Al final siempre hay un último juez. Entonces, si esa corte rechaza el recurso, esta injusticia absoluta estaría firme y definitiva. Y si usted me permite, yo quisiera usar la oportunidad de esta entrevista para hacer un mensaje a Guatemala, a una señora, doña María del Socorro Vázquez de Boche, que es la madre de uno de los fallecidos de Pavón, a quien hicieron firmar una denuncia en contra del señor Sperrisen en francés, sin decirle que se trataba de una denuncia penal. Este escándalo fue revelado por un periodista suizo que fue a entrevistar a esa señora que vive en Morales, Zacapa, y esa señora le comentó que no sabía que había firmado esa denuncia, que no quería
a ser parte de un proceso contra el señor Sperisen que no acusaba de la muerte de su hijo, entonces si esa persona me escucha, le ruego que se comunique con las autoridades guatemaltecas o también con Canal Antigua, porque en nombre suyo y contra su voluntad, abogados en Suiza han reclamado la sentencia del señor Sperisen, primero en a cadena perpetua y ahora para los 15 años. Entonces, eso es una injusticia absoluta que fue ratificada por Suiza de manera lamentable. Y si esa persona me oye, entonces que se manifiesta para corregir esta injusticia. Licenciado Campa, de darse una resolución favorable de la Corte, ¿qué podemos esperar que va a pasar en Suiza con todo esto, la sentencia del señor Sperisen y demás? ¿Cómo funciona cuando se pone en duda y se cuestiona y se resuelve a favor del implicado, como esperamos que suceda en este caso? Entonces, los países miembros de la partes de la Convención Europea de los Derechos Humanos son obligados a respetar las decisiones de la Corte. Es verdaderamente una instancia jurisdiccional. La Corte, si constata una violación de la Convención, y eso es el único punto de su competencia, por ejemplo, decir, en ese caso, la presunción de inocencia o el debido proceso o el derecho al tribunal imparcial fue violado por Suiza. Si constata eso, Suiza tiene que empezar un procedimiento de revisión y dependiente de lo que diría la Corte, anularía totalmente todo el procedimiento suizo. Si, por ejemplo, la Corte dice que la presunción de inocencia fue violada, entonces la conclusión es que Suiza tendrá que absolver y liberar inmediatamente a señor Sperisen. Giorgio Campa, ¿y esto podría tener alguna consecuencia hacia las personas que estuvieron involucradas y en el caso de que sea favorable la resolución, la sentencia de Estrasburgo, hacia la jueza, a los jueces, a ese fiscal, incluso a famosos investigadores de la extinta CICIG aquí en Guatemala? ¿Tendría consecuencias contra ellos? Mira, el sistema judicial en Suiza prevé una inmunidad para los jueces y fiscales. Entonces, la cuestión tendría un aspecto político, es decir, que serían los parlamentos federales suizos o cantonal ginebrino que tendrían que investigar sobre lo que hicieron los jueces. Y eso espero que en caso de decisión favorable de la Corte Europea, los políticos empiezan verdaderamente a investigar lo que pasó y cómo fue posible que en Suiza, país tan respetado por el respeto de los derechos humanos, un escándalo y una injusticia tan grave fue posible. Eso sería el punto. Para los investigadores de la CICIG, buena pregunta. Yo pienso que necesitaría investigaciones criminales en Guatemala, en Suiza también, pero esto no sé no sé dónde están esos investigadores ahora y si habrá una voluntad también política de aclarar lo que hicieron ellos. Bien, nos queda 30 segundos. ¿Algún último mensaje para Guatemala, para la audiencia de Canal Antigua, Giorgio Campa? Tengo que decirle en nombre de Erwin Sperisen las gracias porque ha recibido un apoyo muy grande de Guatemala y como usted sabrá, Erwin Sperisen tiene grande fe en la gracia de Dios y en el apoyo de todos los guatemaltecos.
es muy difícil para él, pero ahora con todo ese apoyo, las dificultades son superables. Bien, agradecemos mucho que nos haya atendido, le deseamos un buen día allá en Suiza y bueno, estaremos pendientes de ese primer paso que creo que es fundamental para lograr esa absolución definitiva de Erwin Sperling. Gracias, buen día. Gracias a ustedes, buenos días. Gracias. Bien, agradecemos que nos hayan acompañado esta noche junto a Carmina Valdizán. Hemos conducido las entrevistas. Los invitamos para que continúen con la programación de Canal Antigua y el resto de la semana también nos acompañe en más entrevistas. Buenas noches, buen descanso.